Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta jornada de investigación del primer semestre del 2025. Este espacio están orientados a mantener una conversación más bien horizontal, por lo tanto agradecemos mucho la participación de todos ustedes quienes nos acompañan y abrir, la idea es que vayan tomando apuntes de la conversación para luego poder tener una discusión con los presentadores de esta exposición. ¿Ya? En esta ocasión, la jornada de investigación la convoca la profesora María Luisa Méndez, quien trae como invitado a Joel Stillerman de Grand Valley State University de Michigan, Estados Unidos, y comenta Loreto Quirós, investigadora biodemos y de la Universidad de O'Higgins. Doy la palabra a María Luisa Méndez, quien va a dar las palabras de bienvenida y va a hacer la presentación de los panelistas. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Ya. Muchas gracias, Valentina, y muchas gracias a quienes nos acompañan esta tarde y sobre todo, por supuesto, a nuestros invitados. En esta ocasión quería destacar que el tema que nos va a presentar el profesor Joel Stillerman sabemos que es tremendamente interesante y que está absolutamente vigente. em, en la agenda de investigación y de debate público. Por lo tanto, es muy importante tratar de seguir ahondando en investigaciones recientes que puedan también abrir nuevas preguntas y también incomodar algunos, digamos, sentidos comunes que se van instalando respecto sobre todo los temas de seguridad, seguridad pública, percepción de seguridad o inseguridad. Si es que es muy valioso tener este espacio en donde cada uno de quienes estamos acá pueda también aportar desde las perspectivas particulares. Como decía entonces Valentina, en esta ocasión tenemos al profesor Joel Stillerman y a la profesora Loreto Quirós. Yo me voy a presentar a cada uno de ellos y luego le voy a dar la palabra al profesor Joel Stillerman para su presentación y luego a la profesora Quirós para sus comentarios. El profesor Joel Stillerman es un amigo, colaborador, un colega de hace muchos años del instituto. Nos estábamos acordando de tantos años atrás como que no existía este edificio y habían unas casitas pequeñitas de madera donde estaba el Instituto de Estudios Urbanos, justamente acá, pero en solamente una altura, un piso. Y hace mucho tiempo atrás estuvimos en un seminario de estas características hablando sobre clases medias, así es que para que también se hagan una idea de la trayectoria que tiene el profesor Stillerman, siguiendo el tema de las clases medias en América Latina y ahora también conectando su trabajo de campo reciente con los temas de inseguridad. Como decía Valentina, él es profesor de sociología de Grand Valley State University en Michigan, en Estados Unidos, y ha sido profesor de las universidades de Arizona, de la Pontificia Universidad Católica, acá en el Instituto de Estudios Urbanos, la Universidad Diego Portales, también en sociología, y la Universidad Central de Chile también recientemente. Es autor del libro Identity Investments, Middle Class Responses to Precarious Privilege in Neoliberal Chile, que es uno de sus libros más importantes sobre las clases medias, ¿verdad?, del año 2023. El libro de Sociology of Consumption, A Global Approach, del 2015, eh, muy conectado con la línea de investigación sobre clases medias en América Latina y el consumo. Y también un libro que fue coeditado también junto al profesor Felipe Link hace algunos años atrás, ¿qué significa el trabajo hoy? ¿Ya? Profesor Joel Stillerman tiene muchas publicaciones, ustedes podrán buscarlo, pero tiene una larga trayectoria en donde ha conectado los temas de la, digamos, sociología del mundo del trabajo con el cambio social y político, también en la esfera del trabajo, la estructura social y la formación de las nuevas clases medias a partir de los años 90 en América Latina sobre todo, y su relación con el consumo, y posteriormente también su relación con el habitar, con el arraigo residencial de las clases medias, ¿verdad?
Así que hay una conexión muy importante de cómo él ha observado también cómo ha cambiado nuestro país en las últimas décadas. En la actualidad, bueno, tiene varios sombreros, ¿verdad? Ha tenido varios reconocimientos Fulbright para desarrollar su investigación. Ha tenido también reconocimiento de la Sociological Association Section on Consumers and Consumption Distinguished Book Award. Ese es por el de Identity Investments. Y también de Charles Horton Cooley Award for Distinguished Scholarship in Sociology from the Michigan Sociological Association en el año 2022. Y él es editor de la revista muy importante Latin American Research Review. Así es que muchas gracias, Joel. Insisto, estamos en un momento como en un la historia es circular también, insisto, porque nos vimos hace, ¿cuánto será? No sé, 20 años, no sé cuánto, muchos años, No tanto. entre 15 y 20, sí, tampoco nos quitemos edad. Y ahí ya estábamos hablando de las clases medias en Chile, en Santiago. Entonces ahora vamos a tener como la temporada, no sé, más, 2,0. 2,0. Y agradezco, por supuesto, también la participación, que haya aceptado nuestra invitación, la profesora Loreto Quirós. Un agrado, un gusto tenerte. Loreto es investigadora del Instituto Milenio de Violencia y Democracia, Biodemos, un instituto financiado por ANID, un instituto milenio en las ciencias sociales muy importante, que ha desarrollado investigación interdisciplinar en los últimos casi 5 años, ¿verdad? Y ella participa de este instituto. Es profesora asistente del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad O'Higgins, un instituto también que se ha formado en los últimos años, muy importante, aportando al desarrollo de las ciencias sociales en la región, ¿verdad? Y por supuesto es investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social en COES. Actualmente coordina el grupo de trabajo Vigilantismo, Violencia Colectiva y Gobernanza Securitaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACS. ¿Sí? Ella es de formación abogada y magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile y doctora en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile, y se ha dedicado a estudiar la relación entre violencia y derecho desde una perspectiva sociológica. Sus estudios han abordado principalmente las violencias para el control social de carácter vigilantista y los vínculos que éstas tienen con percepciones relativas al acceso a la justicia. Así es que una formación interdisciplinaria sumamente interesante. Muchas gracias, Loreto. Entonces vamos a dejar a Joel su presentación y luego vamos a dejar el espacio a Loreto. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa, por la invitación al instituto, que me agrada poder volver aquí después de muchos años, que fui profesor asistente acá en una investigación anterior. Y también quiero dar un agradecimiento especial a unos amigos que fueron parte de la investigación, Ana María Yáñez, que es concejala en Santiago, y Claudia Mesina, que trabaja en conjunto con ella, que han colaborado auto en la investigación, y les invito a rectificar cualquier error que sale en esta investigación, y por supuesto al público que nos acompaña. Bueno, ven el título de la presentación, el populismo punitivo y las percepciones de las y los ciudadanos chilenos sobre el crimen. Y este es como una parte de una investigación en curso. Estuve aquí con una beca Fulbright el semestre pasado, desarrollando la investigación, y estoy aquí en una pasantía más corta para seguir ampliando la muestra. La violencia y la criminalidad son problemas persistentes en América Latina, la región más violenta del mundo, salvo los países que se encuentran en situación de guerra. Tal como en el norte global, las y los ciudadanos latinoamericanos han solicitado que sus gobiernos apliquen políticas de mano dura para controlar la criminalidad. Chile ocupa un lugar particular en el contexto regional. A pesar que la incidencia de homicidio ha surgido en los últimos años, sigue por debajo del promedio regional
pero las y los chilenos tienen más miedo al crimen que sus contrapartes en la región. Y eso es un patrón que viene arrastrando desde los años 90. En este contexto, esta presentación da resultados de una investigación en curso sobre actitudes subjetivas hacia el crimen. La presentación se basa en 44 entrevistas en profundidad con 48 residentes y autoridades comunales y 9 observaciones de actividades de campaña en Maipú, La Florida y Santiago. Los resultados muestran que la percepción de la irrupción de nuevas formas de violencia asociada a la migración cruza distintos segmentos de la población. Las percepciones de la incidencia del crimen y las formas de adaptación al miedo varían entre distintos grupos y las percepciones sobre el crimen reflejan visiones ideológicas polarizadas. Los temas de seguridad han sido sobresalientes en el debate público. Uno puede abrir cualquier diario y uno se da cuenta de eso. Muchas encuestas muestran la importancia que tiene la seguridad para las y los ciudadanos. Y además, hay estudios sobre políticas de seguridad y sobre índices de criminalidad. Sin embargo, pocos estudios dan cuenta de las percepciones subjetivas de las personas hacia el crimen. Mirar en profundidad cómo las y los ciudadanos perciben temas de seguridad nos permite acercarnos a procesos que a veces pasan desapercibidos en estudios de opinión pública e informar los debates públicos sobre el tema. Bueno, la organización de la presentación, voy a empezar con una reseña breve de la literatura sobre estas temáticas. Voy a hablar un poco del diseño y la metodología utilizada en la investigación. Voy a dar algunos resultados y después concluir. Bueno, pensando un poco en las políticas hacia el crimen y las actitudes de las ciudadanas y ciudadanos, varios investigadores dan cuenta de un viraje a nivel global hacia políticas punitivas, conocido como el populismo punitivo, o medidas de mano dura en el contexto regional. El populismo punitivo se refiere al uso de discursos y políticas punitivos hacia criminales de parte de las autoridades públicas para ganar el apoyo ciudadano. Garland atribuye este cambio a los miedos de las y los ciudadanos en el contexto de las incertidumbres asociados con la modernidad tardía. Entonces, esta tesis es muy similar a este concepto de individualización que fue muy conversado dentro del contexto de los informes PNUD a partir de los 90. Entonces, como bastante conocido en el contexto chileno. Vacan, en contraste, plantea que estas políticas resultan de los intentos de las élites de legitimarse en el contexto de la aplicación de políticas neoliberales que reducen las garantías sociales. Entonces, uno puede contrastar la mirada de Garland como desde abajo, desde la ciudadanía, y el de Vacan desde arriba, de las élites. Pickett, en contraste, argumenta que estas políticas reflejan las respuestas racionales de las y los ciudadanos a incrementos en la incidencia del crimen. Entonces, lo que plantea él, en el fondo, es que sube la violencia del crimen y la población reacciona y exige más mano dura de las autoridades. Estudios de este fenómeno en Latinoamérica dan cuenta de algunos elementos particulares o distintos en la región. Mientras las y los ciudadanos reclaman por medidas de mano dura, la implementación de tales medidas no ha sido de todo exitosa. La región presenta una paradoja de la prosperidad. El crimen va aumentando con el crecimiento económico. Entonces, mientras más ricos se ponen los países, más aumenta el crimen, un poco paradojal. Y una paradoja de la democracia. Las y los ciudadanos de países con democracias consolidadas como Chile tienden a apoyar medidas hacia el crimen con rasgos más autoritarios. Algunas investigaciones muestran que gobiernos de distintas orientaciones implementan medidas de mano dura y que los medios de comunicación amplifican voces punitivas. Entonces, por ejemplo, Sotso ha estudiado los casos de Argentina y Venezuela, que son gobiernos más antineoliberales o postneoliberales, y usan políticas de mano dura igual. Entonces, eso va un poco en contraste con el argumento de Vacan, de que como hay una línea causal entre las políticas neoliberales y estas políticas de mano dura.
Y en el caso de Bonner, ella plantea en el fondo de que los medios de comunicaciones, como empresas privadas, eh, quieran ganar dinero y bajar los costos. Entonces, hacen poca investigación y ponen notas más sensacionalistas que son más rápidas para realizar y venden. Y así como que da una visión un poco sesgada del tema de seguridad hacia la población. Perdón. Las investigaciones en Chile demuestran otra paradoja. Aunque Chile tiene índices de crimen por debajo del promedio regional, las y los chilenos tienen mayores niveles de miedo al crimen que sus contrapartes en el resto de la región. Esta presentación sigue a otros estudios cualitativos sobre el crimen en Chile, indicados más arriba, pero da cuenta de la variación de las percepciones sobre el crimen en distintas comunidades, dentro de distintos grupos y entre distintas personas con distintas orientaciones políticas. Ahora voy a hablar un poco del diseño y la metodología. La presentación forma parte de un estudio más amplio sobre las identidades políticas de personas de clase media. Nace de una inquietud sobre el papel de las clases medias en un contexto de polarización política a partir de un estudio realizado anteriormente, que es el libro Identity Investments que se mencionó. Entonces, en el fondo, hice el terreno en Ñuñoa y La Florida entre 2008 y 2010, que fue un momento muy distinto al momento de ahora. Hice una profundicé bastante en las orientaciones culturales y políticas de personas de clases medias en estas dos comunas. Y después del estallido hasta los procesos constitucionales, hasta el presente, la pandemia, quería volver a ver en qué están las clases medias hoy día. Entonces elegí, y eso viene quizás con otra preocupación, que es si uno mira las investigaciones científicas sobre el viraje hacia la derecha en Chile y también en otros países, se nota que el apoyo de personas como Kaiser o Kass viene de personas acomodadas y también personas pobres. Entonces la pregunta mía es ¿qué pasa con las clases medias? ¿Para qué lado van o están más bien divididas? Se eligieron las tres comunas, cada una con aproximadamente medio millón de habitantes, con mayores porcentajes de habitantes de clase media en la región metropolitana, que son Santiago, La Florida y Maipú, y con perfiles políticos distintos. Entonces, si uno hace la comparación entre La Florida y Maipú, La Florida ha sido dominada por un alcalde de derecha durante muchos años. Ahora se eligió otro alcalde de derecha. Maipú recién se reeligió a Bodanovich y sacó como el porcentaje más alto en el país. Entonces, ya es un político destacado a nivel nacional. Y Santiago tiene como la maldición que nunca se reelige un candidato cualquier candidato, pero también va alternando de distintas orientaciones ideológicas. En términos sociodemográficos, La Florida y Maipú son muy similares. Santiago tiene unas características distintas, tiene una de las tres comunas del país con más migración. La población flotante es una zona con barrios muy antiguos, además el casco histórico, entonces tiene otros aspectos que lo diferencia de las otras dos comunas. Se realizaron 44 entrevistas con 48 residentes, activistas y autoridades locales, utilizando múltiples puntos de entrada con el objetivo de maximizar la amplitud de perfiles de las y los participantes. Entonces, para hablar en concreto, en el fondo, yo hablé con distintas personas que conocía, si acaso tenían un lazo en estas comunas, y eso me permitió ver distintos perfiles que voy a escribir más adelante. Entonces, para no usar una muestra de bola de nieve, perdón, que en el fondo uno va repitiendo el mismo perfil. Y también utilizando la técnica de comparación constante para identificar vacíos en la muestra. Entonces, para graficar, en el semestre pasado surgió mucho, y voy a hablar un poco de eso, el tema de la migración.
pero no alcancé a hablar con muchos migrantes. Entonces, ahora volví y insistí y ya he hecho como varias entrevistas con migrantes y es interesante que comparten muchos de las actitudes con los chilenos, pero también tienes experiencias y orientaciones un poco distintas. Pero de esa manera uno va analizando los datos que va acumulando y encuentra con preguntas, dudas, y ahí va ajustando la muestra. Bueno, la muestra incluye a mujeres y hombres de distintas ocupaciones, profesionales, emprendedores y empleados, grupos etarios de 23 años a 78 años, orientaciones políticas desde la derecha a la izquierda y muchos apolíticos, religiones, agnósticos, católicos y evangélicos, y orígenes nacionales. Ahora se amplió a incluir a venezolanos, cubanos y colombianos y peruanos. Eh, También se realizaron 9 observaciones etnográficas de actividades de campaña en Santiago y la Florida que proveyeron material etnográfico y retroalimentaron la muestra. Entonces, hablé con Ana María y dije, ¿conoces a algunas dirigentes sociales en la comuna? Y así eh, fui abriendo como otro perfil y también me permitió conocer más la comunidad de Santiago, que ya había hecho más entrevistas en las otras comunidades. Las entrevistas se enfocaron en las percepciones de las y los individuos en relación a la seguridad, la inmigración, las relaciones de género, la sexualidad, eh, la problemática indígena, sus orientaciones políticas y sus interpretaciones sobre los grandes eventos políticos desde el estallido hasta el presente. Se comenzó el proceso de codificación e interpretación de los datos con técnicas de codificación abierta hasta que se identificaron temáticas sobresalientes. En el fondo, leí todas las transcripciones, que me demoré harto tiempo en hacerlo, y ahí uno va dando cuenta que en el fondo la inmigración es un tema muy central, la seguridad es un tema muy central, etcétera. Y la interpretación de los datos sigue el método abductivo que busca desarrollar conceptos nuevos a partir del diálogo entre los datos y distintos conceptos. Para graficar esta idea, en el fondo lo que dicen Timmermans y Tavory es que uno lee mucha teoría y después va al terreno y va buscando vacíos en esas teorías eh, o eh, temas que no se abarcan y va desarrollando como conceptos nuevos. Entonces, en el caso, no sé si he desarrollado conceptos nuevos todavía, pero en este caso, partí un poco viendo la literatura de ciencia política sobre el populismo de derecha radical y después, entrevistando a las personas, me di cuenta que en el fondo la literatura sobre crimen y miedo va mucho más al caso, por lo menos para esta porción del material. Entonces uno va cambiando, digamos, el enfoque teórico en el transcurso de la investigación e interpretación. Bueno, la parte más jugosa, los resultados. La seguridad es una preocupación de la mayoría de las y los entrevistados, pero sus interpretaciones de este fenómeno varían según su posición social y orientación política. Estas percepciones no siempre concuerdan con información sistematizada sobre la incidencia de crimen y victimización, y los miedos pueden reflejar experiencias vicarias de las personas en vez de experiencias directas. Entonces, por ejemplo, casi todos hacen una asociación entre migración y crimen violento. Si uno mira los datos duros, no existe esa asociación. O sea, es menos probable que una persona migrante cometa un crimen que eh, cuánto se llama a un chileno. ¿Ya? Entonces, hay ciertos sesgos en las apreciaciones, pero no se trata de decir a las personas a las cuales uno entrevista, no, en realidad están equivocados, que no es así, sino más bien apreciar sus perspectivas y cómo ven esta situación. También muchas veces las personas, y yo insisto un poco con mis entrevistados, soy catete con ellos, que me dicen, no, el crimen está atado aquí y allá. Entonces le pregunto, ¿ha sido víctima? No. ¿Alguien de su familia ha sido víctima? Tampoco.
pero supe de a través de la televisión y, qué sé yo, los conocidos, presencié una actividad. Entonces, muchas veces cuando las personas te hablan de su miedo al crimen, la fuente de ese miedo no es necesariamente su experiencia de violencia o ser víctima de violencia. Entonces, es un dato importante que considerar. Y muchas veces las personas que han sido víctimas de, qué sé yo, de un robo o algo así, tampoco están muy asustados. Entonces, es como paradojal en ese sentido. Bueno, Nancy, perdón, gran parte de las y los entrevistados hacen el contraste entre el antiguo ladrón chileno que tenía un código de honor, en el fondo no robaba en su barrio, no robaba a las abuelitas, etcétera, y las bandas de narcotraficantes de ahora que asumen o dan por hecho que son venezolanas y venezolanos que utilizan la violencia. Entonces Nancy, una contadora de la Florida, comenta: yo admiraba a los venezolanos porque gente pero súper preparada, pero lamentablemente con la migración que llegó a nivel que fue muy... Entonces siento que se perdió el respeto a la vida de las personas. Porque aquí los homicidios que te apuñalen, antiguamente, a pesar de yo haber vivido en un barrio muy pobre, la delincuencia no era así. A pesar de esta percepción generalizada, residentes de las tres comunas perciben distintas formas de crimen más llamativas que reflejan patrones de segregación en pequeña escala. En el fondo están hablando de puntos de foco de crimen dentro de su comuna que generan mucho miedo. En Santiago, las y los residentes dan cuenta de la presencia del comercio sexual en el sector oriente, además de sicarios, bandas de narcotráfico y centros de tortura en Yungay y Matasur. Vanessa, una dirigente social de Matasur, comenta: hace menos de un mes encontraron una casa de tortura del tren de Aragua y habían 2 cuerpos adentro del espacio. Cuando empezaron la investigación, en menos de 2 semanas se mataron bandas rivales en territorio, como 8 personas. En Maipú, en contraste, las y los residentes se preocupan por las turbas y una gran toma de terreno en la calle Pajaritos. También se hace un contraste entre el centro residencial cerca de la plaza y la sección poniente de la comuna más empobrecida. Entonces, Bernardita, una profesora jubilada, describe campamentos que en ese minuto son cunas de delincuentes, de narcotraficantes y todas esas cosas. En la Florida, las y los residentes hacen un contraste entre la Florida alta y la Florida baja. En la Florida alta, que sería Vicuña Maquena hacia la cordillera, las principales preocupaciones son los asaltos en la calle o en los domicilios y o casas individuales que parecen ser de narcotraficantes. Algo raro pasa en esa casa, no sabemos. En la Florida baja, que sería como Vicuña Maquena hacia el poniente y también sectores más al sur de la comuna, cerca de Puente Alto, eh, los residentes dan cuenta de la presencia del narcotráfico en sus barrios y describen sus estrategias de adaptación que se relatan más abajo. En la comuna, la figura más llamativa del crimen es el narcofuneral. Sebastián, un emprendedor, comenta: ellos bloquean las calles, se van tomando cerveza arriba del auto, todo afuera de la ventana grabándose. Es como un show. Es impresionante. Ellos tiran disparos donde están afuera del funeral, pero después salen a la calle y bloquean todo. O sea, ellos son dueños. En Maipú y la Florida, las y los residentes notan patrones de segregación en gran escala, que sería entre como distintas comunas o distintas zonas de la región metropolitana, reflejada en distintos niveles de control de los carabineros en diferentes zonas de la región metropolitana. Carlota, de la Florida, comenta: depende de donde tú vivas, porque eso es otra realidad. La gente del barrio alto controla sus temas de seguridad, pero acá en la Florida no. Las autoridades, todos arriba. Entonces, es otra la percepción que tenemos los que vivimos en la zona más popular. A ver si la ministra se va para allá. Qué bonito, porque no se va a la vía O'Higgins los de la UDI. Vénganse para acá. Yo creo que ahí mejoraría la inseguridad. Y hubo varios otros comentarios similares que
Ya en la Florida tienen la seguridad pública, pero acá en Maipú no pasa nada. ¿Mm? Eh, Aunque las y los entrevistados destacan el rol de las y los migrantes en el crimen violento, también hablan de buenas y malas personas extranjeras y hacen rankings de la calidad moral de distintas colonias de inmigrantes. Por ejemplo, Patricia, una dirigente social en Santiago, comenta: llega una familia venezolana y son excelentes vecinos. Hay una familia que es chileno-peruana, también excelentes vecinos. Están pagando juntos con pecadores. Paulina, la rectora de un colegio subvencionado, habla de los buenos grupos. Si antes eran los peruanos que uno decía, oh, los peruanos que se comían las palomas que la Plaza de Armas, hoy día, santos peruanos, ojalá hubieran sido puros peruanos los que llegaron y no han llegado nada más. Sin embargo, hay voces disidentes entre las y los entrevistados que critican la idea que el crimen está desatado y que los inmigrantes son los responsables por el auge de la violencia. La mayoría de ellos se identifican con la izquierda. Nano, un empresario, trata de contextualizar los datos de crimen. Comenta: en una ciudad que tiene 7 millones de habitantes, el porcentaje de portonazos no es tan escandaloso. No es por minimizar, pero seamos más objetivos. Carolina, una empleada administrativa en una universidad, encuentra que sus vecinos en Maipú exageran la gravedad de unos hechos comunes. Nosotros tenemos en el barrio como muy activos los grupos de WhatsApp de los vecinos, como alerta. Y yo siento que hay un poco una psicosis colectiva de los viejos. Está un auto, ese auto está estacionado, patente tanto, voy a revisar la patente. Pasó un joven vendiendo parcheguritas, a ese nivel, psicosis. Otras personas dan cuenta de actitudes xenofóbicas o actos de vigilantismo hacia supuestos delincuentes. Marcela, una doctora de la Florida, comenta: en mi barrio, ahí fue al revés, porque los vecinos salieron a la televisión, los vecinos a golpe mataron al delincuente. Y justamente ayer hice una entrevista en la Florida y el entrevistado me habló de un caso parecido en Cerro Navia hace varios días. Y hay otras personas que hablan de su miedo de que venga un estallido xenofóbico en contra de los inmigrantes. Las y los entrevistados desarrollan distintas prácticas para adaptar a la sensación de la inseguridad. Las personas mayores minimizan sus salidas fuera de la casa. Hortensia, una dueña de casa de Maipú, comenta: antes yo iba a la plaza de Maipú y uno volvía oscura a veces y no nos pasaba nada. Pero ahora yo no salgo ni a la esquina. Me da mucho miedo. Padres de niños chicos restringen su horario de juego en la calle. David, un contador de la Florida, comenta: lo que yo hice fue reforzar el techo, evitar que mis hijos jueguen cuando va cayendo la tarde en el patio. Cuando hay algún partido de fútbol, por si acaso, ellos entran adentro. Otra cosa que no podemos hacer ahora es ir a los parques cerca. Ya se llena de gente fumando marihuana, alcohol. Las mujeres manejan a la defensa para evitar ser víctimas de encerronas. Soledad, una profesional de una universidad que vive en la Florida, comenta: si me da el rojo, evito parar. Prefiero disminuir la velocidad y llegar cuando ya esté a punto de cambiar a verde. Jóvenes intentan evitar el miedo. Valentina, una trabajadora social de la Florida, comenta: te pueden robar el celular o la billetera. Ya no hay ningún espacio que esté libre de ese sentimiento. Sé que los riesgos están, pero prefiero no estar o intento no pensar en eso diariamente, que no influya en el día a día, no andar con miedo. Y él continúa hablando de su barrio. Dentro de la inseguridad que representa para personas externas, lo veo como un barrio relativamente seguro. Formar parte de la comunidad un poco te hace tener cierta protección dentro, porque no es un buen sector. Hay mucha drogadicción, mucha disfuncionalidad en la familia, mucha venta de drogas. Pero al vivir allí, llego al barrio y me siento más segura que quizás aquí en el centro. Vecinos también se organizan para proteger a sus barrios. Mona, una dirigente social de Maipú, comenta: acá tenemos alarmas comunitarias.
las que pusieron por la municipalidad muchos años atrás no funcionaban. Nos juntamos como vecinos, compramos y las instalamos. Tenemos pulsadores y en caso de emergencia igual lo hemos hecho sonar. Y hay casos similares en calles de Santiago donde han juntado plata o han concursado fondos para poner rejas en el pasaje. Otros dirigentes sociales fomentan el uso del espacio público. Argelia, una aprendedora de Santiago, comenta: hay poca actividad pensada en las niñeces. Entonces hemos hecho exhibición de películas, juegos, cosas en la plaza porque queremos ver a las familias en el espacio público. Sentimos que una manera de abordar el tema de la delincuencia y la inseguridad es que las propias familias ocupen el espacio público. Mientras casi todos y los entrevistados culpan al gobierno por su manejo de los temas de seguridad e migración, las personas interpretan estos problemas según su orientación política. Personas de derecha expresan nostalgia por la dictadura. El Tata, un conserje de Maipú, comenta: aquí hace falta el Tata para que Estados Unidos ponga orden. Usted sabe quién es el Tata, ¿no? El Pinocho. Hace falta un misionero. Yo con misionero le digo a Estados Unidos: en 3 meses ordenamos el país. Sacamos los inmigrantes, sacamos los delincuentes, pero los gobiernos que hay no están bien. No veo solución, salvo que en la frontera chilena se haga como se hizo en Estados Unidos, una barrera donde los militares se vigilan día y noche, porque la frontera chilena con Perú y Bolivia es muy larga. Otra preocupación es la puerta giratoria de justicia. Patricio, un empleado jubilado de la aeronáutica que vive en la Florida, comenta: el juez de garantía que tiene que certificar que fue bien detenido y que no hubo maltrato. Y después le da al fiscal 90, 60 o 120 días para investigar. De ahí lo pueden dejar preso o libre. Cuando son robos menores, los dejan libres. O le dicen que tienen que reclusión nocturna, pero salen de día. Salen de día a robar igual. Personas de derecha echan la culpa por los problemas de seguridad al estallido social y al actual gobierno. Nelson, un ex carabinero de Maipú, comenta: para mí fue un estallido delictual. No puede ser que la gente quemaron supermercados, quemaron iglesias. No puede ser de esa forma. Y aún están, no pasa nada. Lo que me gustaría, pero no creo que vuelva a pasar, es nuevamente un gobierno militar. Abiertamente, pero no transitorio. Tampoco quiero cambio de situación, pero quiero orden, 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 orden. Hack, una abogada y militante de la UDI, plantea: y lo del estallido social, la gente le perdió respeto a los uniformados. Yo me acompañé a mi marido el 20 de octubre. Hubo toque de queda. Yo fui al supermercado. Habían militares jovencitos, tenían 18 años. Ni siquiera nacían por el golpe militar. Y la gente, yo no hubiese imaginado que alguien le pudiera gritar a un militar armado, decirle o escupirle. O sea, el respeto que se tenía antes con los uniformados es muy distinto después del estallido. Personas de la izquierda tienen otra lectura del crimen. Margarito comenta: también se me ha hecho muy latente el manejo de los medios de comunicación. 2 semanas antes de las elecciones, uno ve 300 delitos diarios en la televisión. Siempre y cuando se habla de seguridad, es hablar de sistemas policiales. Se pierde la dimensión de la desigualdad. En un país menos desigual y con más cohesión social, pueden ser hermanas. Tú te sientes parte del país. Otros creen que hubo un cambio cultural que facilitó la inseguridad después del estallido. Paulina explica: al principio estaba por el estallido social y ahora siento que hizo mucho daño. Sí, fui a todas las marchas, pero siento que hoy día fue como una decepción porque no significó nada ni para ninguna mejora. Muy de acuerdo con las peticiones, pero siempre el vandalismo, como que la gente se siente con el derecho de destruir, de rayar, de saquear, y eso validado políticamente. Para mi opinión, no corresponde. Otros reivindican el valor político del estallido. Solcito, una empleada de retail de la Florida, comenta: la gente que no es de los territorios, que nunca estuvo en un territorio con los vecinos haciendo cabildos, se acuerda de los que destrozaron, de los delincuentes. Gracias a que
me uní a mis vecinos, se formaba una asamblea que se juntó con otras organizaciones y asambleas territoriales. En esas reuniones distritales sacamos candidatos a constituyentes. Yo dejé los pies en la calle para tratar de cambiar la constitución pinochetista. Para concluir, los resultados hacen eco de otras investigaciones que identifican el miedo al otro como un factor que influye en las interpretaciones de las personas sobre el crimen y las demandas de las y los ciudadanos por medidas de mano dura. Además, queda en evidencia que las preocupaciones por la seguridad son transversales en la sociedad. Sin embargo, esta investigación detectó voces disidentes que cuestionan las narrativas dominantes sobre el crimen, diversas formas de adaptación al crimen y al miedo, e importantes fisuras ideológicas entre las personas que muestran visiones contrastantes sobre el crimen y sus principales causas. El debate sobre la seguridad sigue vigente entre los habitantes de la región metropolitana. Gracias. Muchas gracias, Joel. Y vamos a dejar entonces la palabra a la profesora Loreta Quiroz para los comentarios. Buenas tardes a todos, a todas. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, María Luisa, a Joel, por compartir este trabajo con nosotros. Eh, y bueno, también decir que con lo que cerraba Joel es súper importante que ahí reside gran parte como del aporte del trabajo, es fijarse en cosas en las que quienes estudiamos temas de seguridad en general no estamos mucho mirando, que es la alineación ideológica con las distintas percepciones o actitudes. Mis comentarios tienen que ver con cómo seguir con con este trabajo, qué otras preguntas le puedes hacer a ese levantamiento de información. Y tengo que advertir que de todas maneras todo eso está cargado por mi propia agenda de investigación, por mis propios intereses y que de repente ahí me voy a alejar un poco de lo de lo que tú estás haciendo, pero todo teniendo como horizonte pensar y repensar todo esto, todo lo que implica esta centralidad del tema de la seguridad en la agenda pública en nuestro país. ¿Ya? Y entonces, como decía, se me ocurre que hay otras cosas que se les pueden preguntar a estos datos que tiene Joel para trabajar estos mismos materiales o para seguir trabajando en esta línea. Em, Pensaba a propósito de mi propio trabajo, cuán ¿cuántas cosas distintas pueden salir si ponemos más luz, no solo en lo que dicen los entrevistados y entrevistadas respecto de lo que piensan, sino de lo que hacen, de las prácticas, ¿sí? Porque capaz ahí, cuando nos fijamos más en la gente, qué es lo que hace la gente respecto a la seguridad o de su miedo al crimen, puede que este clivaje progresismo-conservadurismo se nos desordene un poco, en el sentido que más allá de de la identidad político-ideológica, las prácticas pueden parecer más ambiguas respecto a estos temas. Em, Pensaba claro, en fijarse que las actitudes que se desprenden de estos discursos están en gran medida mediadas también por la deseabilidad social, por la normatividad asociada a esas identidades políticas, ¿sí? Es decir, cuando yo me reconozco como alguien progresista, hay toda una normatividad asociada a qué es ser progresista y entonces hay toda una corrección o incorrección respecto de lo que yo voy a decir a propósito de la seguridad o lo que estimo como justicia o como castigo. Entonces, me parece que si nos fijamos en las prácticas también podemos tensar eso y como relevar esa normatividad que hay en los discursos. Em, También pensaba a propósito de la riqueza del material que nos presentaba Joel, en las dimensiones más dinámicas de estas disposiciones. ¿A qué me refiero? A cuestiones más relacionales. ¿Cómo cambia en el tiempo una disposición, la disposición o la actitud frente al tema de la inseguridad a propósito de los fenómenos políticos? ¿Sí? Capaz indagar en, bueno, ¿qué pensaba yo? ¿Qué piensa usted?
o relevarlo del material que ella tiene antes del estallido, qué me pasó con el tema de la seguridad durante el estallido, qué me pasa hoy, ¿sí? A lo mejor también hay las mismas disposiciones y actitudes de los sujetos van cambiando, no solo están mediadas por fenómenos políticos, sino que van cambiando a propósito de esos fenómenos políticos. Pensando, por ejemplo, a propósito de un trabajo en algún sentido similar en Puente Alto, en el que a mí me pareció que la gente, eh, en el contexto de estallido, se organizó mucho más respecto, hizo muchas más cosas respecto a su miedo al crimen, hizo muchas más cosas con ese miedo, justamente cuando había militares en la calle, cuando teníamos toque de queda, porque justamente sentían que las fuerzas de seguridad estaban fijándose en otro tipo de problemáticas, entonces eso dio más espacio para prácticas mucho más autoritarias y más complejas respecto al crimen, y que es algo bien contraintuitivo. Uno podría pensar, justo cuando había una alineación en el sentido de la crítica al modelo que venía gestándose en Chile 30 años. Sí. Podrían salir cosas interesantes si miramos ese aspecto como más dinámicos. También, si aparecen, no sé si te aparecían en los datos cambios respecto de las actitudes de los sujetos, de los entrevistados y entrevistadas, en sus distintos desplazamientos por la ciudad. Porque también tengo la sensación de que las disposiciones frente al crimen, el miedo y lo que uno hace o no hace con ese miedo o cómo se para ideológicamente frente a ese miedo cambia dependiendo a propósito que estamos en un Instituto de Estudios Urbanos, cambia en los distintos espacios, en los distintos territorios en los que nos movemos por la ciudad. Yo no siento el mismo miedo y por tanto no tengo la misma disposición y muchas veces tampoco la misma práctica cuando tengo que transitar por distintos lados de la ciudad. Si vivo en un sector más bien periférico y tengo que trabajar en Las Condes o Providencia, qué sé yo, también mis disposiciones cambian en ese tránsito. Entonces, sería interesante como incluir ese dinamismo y esa cuestión, aspecto más relacional de estas disposiciones o actitudes, perdón, frente al crimen. Em, Porque creo también que ponerle de alguna manera esos otros pelitos a la sopa nos permite complejizar esta alineación y ver esos espacios de ambigüedad que hay también. Em, y también, bueno, algo que aparecía, tú lo mencionabas en tu presentación, pero capaz habría que darle más luz, es a cómo está cruzada el miedo al crimen o las actitudes frente al crimen por la desigualdad, tanto en las experiencias de los sujetos como en los discursos de los sujetos, porque tengo la impresión de que cuando en la agenda pública, cuando se habla de seguridad, se habla como si la experiencia de inseguridad de la ciudadanía fuera una experiencia homogénea. Y lo que uno encuentra cuando va al trabajo de campo, y que Joel nos mostraba también, es que esa experiencia es súper heterogénea. Eh, la experiencia de desigualdad, a mí me tocó entrevistar a gente en sectores derechamente populares y al contrario de lo que nos decía Joel, toda la gente me relataba experiencias en primera persona con el crimen, ¿sí? Entonces, pero aparecían estas mismas referencias que mencionaba Joel. Bueno, es distinto si yo soy de acá, si yo vivo acá. Y esa diferencia, esa desigualdad media en lo que yo hago frente al crimen, en lo que yo pienso frente al crimen y en las disposiciones que tengo. ¿Sí? Em, entonces, em, eso, siento que visibilizar esa dimensión más dinámica y más orientada a la práctica frente al crimen permite también relevar, podría permitir relevar la agencia de la ciudadanía o propiamente de las víctimas frente al crimen. O sea, las personas no solo piensan cosas, sino que también a propósito de esas actitudes hacen o dejan de hacer cosas frente al crimen, como decía Joel, salir, no salir, armarme, andar con el gas pimienta o no andar con el gas pimienta. Y todas esas prácticas de los sujetos, toda esa agencia también no es solo resistencia, sino que también incide en las dinámicas de la criminalidad propiamente tal. O sea, las víctimas, y es algo muy poco estudiado desde los estudios de seguridad. Y bueno, ¿qué pasa con la agencia de las víctimas o de la ciudadanía en general y cómo eso incide en toda en la agenda pública, en el discurso, en las percepciones, en las actitudes? ¿Sí? Em, entonces, bueno, y lo otro que me parece también que podría
ponerse capaz al analizar los, los materiales o al discutir con la literatura, como cuestionar más también esta idea de crimen organizado. Hoy día en Chile hablamos mucho del crimen organizado como si fuera un hecho, cuando en realidad todavía no tenemos data que nos permita afirmar que en Chile tenemos crimen organizado, o si en realidad lo que está pasando es que se está complejizando la criminalidad, ¿sí? Que no son exactamente la misma cuestión. Y entonces no tenemos data, pero en el discurso público ya todo el mundo habla del crimen organizado, las instituciones se hacen eco de eso y generan nuevos fiscalías, en fin. Y entonces es interesante pensar, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que estemos hablando de crimen organizado? ¿Qué significa la experiencia de las personas en las prácticas? ¿Qué, para qué sirve? ¿A quién le sirve hablar de crimen organizado? ¿Para qué sirve? ¿Qué cosas ordena y desordena respecto a propósito de esta cosa temporal? No, antes el crimen era así, ahora es así, tenemos este otro pelito para la sopa ahora del crimen organizado. Y bueno, ¿qué pasa con eso? Em, y luego también pensaba que sería súper interesante a propósito de toda la riqueza del material que tú presentabas, pensar también en, bueno, las clases medias son como siempre es como una nube con una oscuridad gigante adentro, porque hay mucha diferencia, mucha heterogeneidad dentro de las clases medias. Entonces, pensar también en si capaz se pueden hacer algunas distinciones respecto de cómo esa heterogeneidad de las clases medias también va generando diferencia en las actitudes, en las disposiciones, en las prácticas frente al crimen. Em, Pensando, por ejemplo, en las distintas estrategias que tú mencionabas de adaptación, no sé, yo pensaba capaz, esas estrategias pueden estar, capaz tú ya lo estás pensando, si esas diferencias de estrategias están alineadas con el eje conservadurismo o progresismo, o están alineadas, o tienen que ver también con esa heterogeneidad de las clases medias, ¿sí? Eh, em, y, y, Bueno, y eso, creo que con eso voy cerrando para no robarme todo el espacio para la discusión. Solo decir que, de nuevo, muchas gracias por la presentación. Los materiales son muy ricos, por eso sirven para hacerles todas esas preguntas, creo yo. Y mi idea es solo introducir matices que quizás podrían ser interesantes para seguir pensando estos temas. Muchísimas gracias a Loreto por los comentarios. Entonces ahora tenemos unos minutos para discutir, para hacer preguntas. Dejo la palabra abierta al público. Sí, adelante. Ahí sí. Soy socióloga, tengo un magíster en criminología, trabajo con Lucía Damer y soy autora de uno de los estudios el de mano dura que hicimos el año pasado, que está ahí. Me llamó mucho la atención, también noté algunas diferencias con lo que hicimos, poquitas, casi todos muy similar. Pero sí me llamó la atención que, por ejemplo, nosotros también preguntábamos en los focus group si eran efectivamente, sufrían victimización o habían sufrido victimización durante el último tiempo, y muchos decían que no, pero muchos sí decían que estaban expuestos a incivilidades en la vía pública que no necesariamente tenía que ver con hechos delictivos. Entonces, por ejemplo, que muchos escuchan balaceras o ven venta de droga en las calles o constantemente escuchan fuegos artificiales. Y eso también decían que aumentaba mucho la percepción de inseguridad en sus barrios, que eran barrios que no necesariamente eran tan, no sufrían de asaltos constantemente, o incluso gente de su mismo barrio decía como, no, a nosotros no nos van a asaltar, porque se conocen entre ellos en una población, por ejemplo, pero sí escuchan constantemente balacera y saben que en la esquina venden droga y así. Em, Me llamó la atención también lo de los militares. Creo que nosotros también vimos un poco más de resistencia y de distintos lados, y eso fue muy chistoso porque estratos socioeconómicos más altos decían como no a los militares porque lo veían como que llevar militares a la calle era como que Chile estuviese en un estado de barbarie, y no les parece eso. Es como nosotros ya no estamos en esas condiciones, no somos como los países de al lado que estamos tan desordenados que necesitamos eso. O sea, somos gente muy civilizada. Y por otro lado estaba esta resistencia que tiene que ver con la dictadura, ¿no? Mucho miedo
a que los militares salgan a la calle, pero no a aumentar el poder de fuego de carabineros. Entonces eso también era muy paradójico, porque es como, bueno, que nos maten los policías, pero no los militares. Como, démosle más capacidad a los carabineros de que porten armas, de que puedan disparar, em, pero los militares que se queden en los cuarteles. Siempre hay gente que dice que saquen a los militares, hubo opinión transversal, digamos, pero creo que la resistencia fue mayor al decir que sí salieran militares. Y en Uruguay nos pasó lo mismo por el tema de la dictadura. Em, Sobre el miedo que también comentaba recién y el tema del crimen organizado, también me llama la atención, nos comentaron mucho que no, o sea, nos dimos cuenta que no necesariamente la percepción aumentaba por temas de medios de comunicación, por ejemplo, sí mucho por lo de las incivilidades, pero también por el discurso político. Como que se percibe mucho de que está el tema todo el tiempo en la palestra, yo creo también porque nos ha tocado muchos años de elecciones y es lo que más da voto, digamos, pero no solo de derecha. Por ejemplo, el hecho de que haya salido Boric a decir que iba a ser una cárcel para grandes líderes del narco con capacidad de 500 personas, la gente va a creer que acá tenemos 500 líderes del narco y acá no tenemos 500 líderes del narco y no estamos ni cerca de eso. Y eso la gente también lo nota. Eh, y eso como para comentar y duda, como qué hacer quizás, qué hacer con esa percepción de inseguridad, porque si bien es subjetiva, igual es algo que hay que hacerse cargo, porque en el fondo la gente igual toma decisiones a partir de ese miedo. Y sobre todo más las mujeres y sobre todo los adultos mayores que dejan de salir de noche o dejan de transitar ciertos lugares, no toman transporte público. Un poco eso, como que cómo abordar esa percepción de inseguridad que es tan alta y que aunque no esté tan ligada a los niveles de victimización, igual tiene efectos en la realidad. Muchas gracias. Vamos a tomar unas 3 preguntas, ¿ya? Y después le vamos a dejar el espacio a Joel y también Loreto. Hola, yo soy Antonella Sonatore y solamente quería comentar, bueno, decir que me parece muy interesante y sobre todo las preguntas a incorporar sobre la investigación que realmente son muy ricas, que abren mucho la apertura. Pero lo más interesante de todo es que cuando ustedes comentan, nosotros, yo estoy trabajando en el PNUD y estamos abordando el tema de la seguridad. Y claro, nosotros hace, no sé, 2 semanas terminamos de hacer focus group y es algo bastante distinto de lo que se ha relatado. No sé si el año pasado ustedes hicieron los focus group. Imagínense, el año pasado, o sea, dentro del, de la sociedad había un relato, ahora ya hay algo totalmente distinto, sobre todo con los medios de comunicación. O sea, la gente constantemente en todas las clases decía, no, la comunicación es lo que nos da miedo porque es todo más rápido, las redes sociales. Y algo súper importante que nosotros también hicimos focus group a expertos, también estaba la Lucía Damer, y se decía que los jóvenes no veían la televisión y que por eso no se informaban de ahí. Es mentira, mentira, porque tal vez no es que vean la televisión, pero sí ven la televisión mediante las redes sociales y de ahí se enteran. Entonces, eso también va aumentando el miedo y la gente que va haciendo a través de este miedo, lo que decía ella, o sea, las prácticas que toman es apagar la televisión, no verlo. Pero es súper complicado porque uno le puede decir, ya, apaga la televisión, bajemos el miedo, pero ¿qué pasa después cuando salen a su casa y en sectores populares están asaltando a la vecina o viene el típico auto blanco que todos reconocemos que está asaltando, etcétera? Eso por un lado, que lo encuentro súper interesante, cómo va cambiando de un momento a otro ese discurso. Y lo otro es lo que decías tú, que actualmente, exacto, o sea, se está hablando de un crimen organizado, pero cuando nosotros teníamos este focus con las expertas y expertos, nos decían, o sea, en Chile no hay crimen organizado todavía. En Chile lo que hay son estas microbandas que se van apoderando de los territorios y que al final van aumentando esta inseguridad de miedo. ¿Por qué? Porque, una, ya se han reconocido, pero no son los típicos narcos que yo tenía en reconocimiento, que era, no sé, el amigo del amigo del amigo, sino que ahora son otros tipos de bandas que se han ido apoderando de estos espacios y a través de lo que decía Joel, la investigación pasada en la que estuve, que es como esta desarticulación de la rutina, ¿cierto? A partir de todo eso, nos vamos apoderando de estos territorios, estas microbandas se van incrementando en estos lugares y va aumentando el miedo. Pero solo eso, decir que me parece muy interesante todo lo que hemos estado hablando y cómo va cambiando de un momento a otro. Muchas gracias. Y la última pregunta, ahí, Gracias. Yo soy Graciela, estoy aquí en una pasantía, yo vengo de México. Em, Respecto a la investigación, tengo una pregunta.
¿hay algún reconocimiento en las entrevistas, en las narrativas, sobre la situación social de la delincuencia? Es decir, la ciudad se está complejizando, está creciendo, está teniendo problemas pues más grandes y hay más desigualdad, hay segregación, hay segmentación, hay fragmentación. ¿Hay algún reconocimiento en este sentido de lo que está pasando a nivel social y que tenga que ver con esta situación? Un reconocimiento tanto de las personas como de las autoridades a las que entrevistan. Gracias. Eh, Muchas gracias por las preguntas. Entonces voy a dejar un espacio para que ambos puedan también reaccionar en la medida que les parezca que pueden conectar las preguntas idealmente. Ya. Bueno, primero, muchas gracias a Loreto. Me da para rato que no tenemos ahora, pero después lo podemos comenzar. Bueno, el tema de cómo van cambiando las prácticas y las percepciones a través del tiempo. O sea, uno puede preguntar a una persona, ¿qué pensabas antes del estallido? ¿Qué pensaste durante el estallido y qué piensas ahora? Pero el problema es que las personas siempre están hablando desde ahora. Y lo que se van a acordar va a estar influido por lo que está pasando ahora. Entonces, no sé si te van a dar como una visión muy exacta de lo que pensaba en ese momento. O sea, ojalá que hubiese estado durante el estallido para hacer terreno, pero no se puede. Eh, lo que sí, las personas cambian su comportamiento dependiendo de dónde estén. Entonces, por ejemplo, tuve una entrevistada en Puente Alto que está un poco fuera del foco de la comuna y ella, activista de mucho tiempo y vivió un tiempo en El Salto, ahora vive en Ñuñoa. Y dijo que en El Salto, en el fondo, para sobrevivir y para estar seguro, uno tiene que hacerse amigo con los drogadictos, la gente en la calle. Hubo un personaje, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces dijo que en Ñuñoa uno puede estar seguro sin hablar con nadie, pero en El Salto uno tiene que relacionarse con las otras personas para estar seguro. Entonces ella encontró que la gente de Ñuñoa estaba muy a la raca sobre el crimen y no pasa nada, porque en El Salto ahí sí que había crimen, pero ella igual encontró como formas de protegerse. Em, Ahora hay otras personas, yo diría que tienden a ser más jóvenes o más de izquierda, que sí dicen que en el fondo no pesco el miedo. Un tipo que vive en Maipú me dijo, yo vivo en Maipú, tengo amigos en Ñuñoa, subo al metro con mi bicicleta y yo ando en mi bicicleta de noche en Grecia y sé que no me va a pasar nada. Y, y así, si la gente como que se deja de ir a los espacios públicos, se ponen más inseguros todavía. Entonces, como que un poco hacen filo con ese sentido de miedo. ¿Y qué más? Bueno, perdí, pero hay otras como variaciones según el espacio. Em, y sí, claramente, o sea, hubo una casa en Maipú, una persona dijo, hubo una persona que vivía en la calle, claramente estaba vendiendo drogas, entonces pusimos rejas en la calle y ahí se paró la cuestión porque ya no llega la gente para comprar drogas, para dar un ejemplo. Em, ¿Qué más? Sí, yo creo que y esta cosa de diferencias dentro de las clases medias, entre personas quizás con menos capital cultural o más ligados al comercio versus profesionales. Por ejemplo, me acordó un poco, hay un paper de varios autores, el primer autor es Juan Carlos Castillo de Chile, también participa Macarena Orchard, sobre la reacción de los chilenos en contra de la migración post-pandemia. Y lo que ellos dicen en el fondo es que eh, las personas que tienden a ser personas con menos recursos, que se enfrentan con un aumento de migración en su
barrio tienen visiones más negativas eh, y sienten que hay una pelea por los recursos, que pueden ser recursos de trabajos, puede ser, ¿cuánto se llama? Peleas por acceso a servicios, los SESFAM, los colegios, que va a ser muy distinto para un profesional. Entonces, en ese sentido, veo eso, pero no voy a mentir y decir que he visto sistemáticamente y agrado perfiles, pero yo creo que después de más análisis eh, puede llegar a una tipología un poco más prima en relación a eso. Ahora, sí, yo creo que tienes razón que esta diferencia ideológica no siempre incide en las prácticas, pueden ser muy similares. Y personas de izquierda tienen actitudes negativas hacia venezolanos y personas de derecha también, y lo asocian con crimen. Entonces, en ese sentido hay muchas similitudes, aunque hay otras diferencias. ¿Qué hacen con ese anticuerpo? Pues, sí. No todos, pero sí se da. Y acuérdame su nombre, Manuela. Y les recomiendo el estudio, son dos textos que dirige el equipo Lucía Damer, están en la página de Flaxo, sobre mano dura en América Latina. También hay textos de otros países que me sirvieron bastante para esta investigación. ¿Qué hacer? O sea, yo creo que igual las personas que plantean que hay que usar los espacios públicos tienen la razón. El problema es que son experimentos muy puntuales, muy de personas como más involucradas en organizaciones sociales, etcétera, que hacen eso. Y veo como, por lo que percibo, poca iniciativa desde las autoridades. Y de hecho las autoridades se sienten como sobrepasados por las exigencias, que más policía, más mano dura, y tratan de reaccionar. Entonces fue muy interesante, por ejemplo, hablar con dos personas ligadas a campañas en la Florida y en Maipú. Dijeron, en 2021, en esa campaña, estamos hablando todos sobre la desigualdad, una nueva constitución, la esperanza. Y en la segunda campaña, la gente quería saber de los campamentos, el crimen, etcétera. Entonces, está esa reacción y igual es difícil para las autoridades locales eh, de promover algo como más acceso a los espacios públicos o incentivarlo, que no necesariamente da un resultado inmediato, o por lo menos parece dar un resultado inmediato. Entonces, eh, por ese lado yo creo, y bueno, hay personas que he entrevistado dentro del Ministerio del Interior y dicen que hay casi nada de prevención con personas en riesgo social. Y eso ya como se perdió, a pesar de que si quiere evitar que un joven se mete en estas microbandas, es una solución muy viable y apoyado por la investigación. Eh, Antonella, muchas gracias por los comentarios. Yo creo que sirve mucho y gracias por venir, que viniste a otro chat. Eh, claro, o sea, está eso en la muestra que los jóvenes dicen que no mira las noticias cuando como porque me hace mal. O sea, pero igual están en las redes, entonces igual están expuestos. Pero hay una actitud distinta, yo creo, de la gente entre, qué sé yo, 20 y 35 años, que no sienten, bueno, o sea, yo creo que seguramente en el plano psicológico, las personas que mientras se envejecen se sienten más vulnerables, entonces obviamente eso va a incidir en sus actitudes hacia el crimen, entonces los jóvenes se sienten quizás menos vulnerables, pero está esa actitud de que como que no pesco el miedo, quiero vivir mi vida y no voy a vivir encerrado, pero hablo con mi abuela, con mis papás y dicen que no salga nunca porque te van a asaltar. Y Graciela, en relación a la situación de desigualdad, sí, o sea, está en las entrevistas, incluso personas muy conservadoras, una cosa bien paradojal para mí,
este detective o ex detective decía que no hay que tener una dictadura, hay que tener mano dura, pero a la vez dice, yo he visitado a cárceles y las cárceles crean odio y no hacen nada para los reos, entonces hay que cambiar las cárceles, hay que tener eh, una política multidisciplinar para ayudar a las personas en riesgo social. Y obviamente personas de la izquierda dicen que el problema del crimen es un problema de desigualdad y es un resultado de eso. Las autoridades también, pero de nuevo se enfrentan con esta demanda del público que más seguridad y se olvidó un poco del tema de la desigualdad. Eso fue como la temática de, no sé, 2006 a 2020 y ahora como que es pura seguridad, inmigración y como que se olvidó un poco ese tema de la desigualdad, eh, salvo algunas excepciones. Eh, y que hicieron con este dato de esta entrevista de ayer que está como muy fresca en la mente, una persona que es un trabajador calificado, eh, viene de la población José María Caro, que es una población bastante vulnerable históricamente y conocido como un sector un poco de violencia. Y él decía, mira, nosotros siempre hemos enfrentado la inseguridad, no ha cambiado nada, eh, pero sabemos defendernos tu tema. Entonces, cuando nos cambiamos a la Florida, llegaron a robar las bicicletas y salimos y los pegamos y recuperamos una de las bicicletas. Entonces, está esa actitud que, claro, están las amenazas, pero nosotros estamos preparados. Es decir, la gente de la Florida es más piola, entonces como que no, no sale a pegar a los delincuentes. Eh, pero él habló muy de forma consistente sobre la desigualdad y lo ve como en ese contexto, tanto la inseguridad como el crimen, como la inmigración. Perdón. Ya, muchas gracias por las preguntas también, súper buen público, súper preparado, qué susto, menos mal que no sabían. Manuela, ¿qué hacer es la pregunta de siempre, difícil, sin respuesta. Yo, por lo menos desde los trabajos sobre vigilantismo, lo que hemos estado pensando con el grupo de investigadores latinoamericanos que trabajamos estos temas, es que se hizo una importación muy reflexiva en Latinoamérica de los modelos de neighborhood watching de Estados Unidos, siendo que nosotros tenemos un contexto súper distinto, ¿no? Sobre todo por nuestros temas, nuestras gap en igualdad, nuestras desigualdades tremendas. Entonces, yo creo que una cosa que hay que repensar profundamente, no yo, lo que hemos conversado en este grupo, eh, sobre estos programas que tienen nombres bien bonitos, como participación comunitaria y todo ese tipo de cosas que finalmente lo que impulsan son actitudes punitivas, principalmente sobre todo en los sectores más populares. Porque si tú le dices a una persona que se tiene que hacer cargo de su seguridad y eso se lo dices a una persona de sectores medios altos, va a poner un portón, va a contratar un guardia. Si le dices eso a una persona de sectores populares, le estás como impulsando de alguna manera a que use su propio cuerpo como medio de acción directa, ¿sí? Entonces yo creo que hay que repensar esos programas, hay que pensar qué significa impulsar esos programas en un contexto de una sociedad altamente fragmentada, donde no tenemos cohesión social, donde finalmente la gente se termina vinculando en el grupo de WhatsApp para decir las cosas que nos contaba Joel. O sea, ese es el tipo de sociabilidad que estamos como impulsando con esos tipos de programas en estos contextos. O sea, primero creo que hay que repensarlos profundamente. Y me acordaba también a propósito de tu pregunta, que justamente en este ánimo de pensar qué otras cosas podemos hacer, hace poquito estuve participando en un foro con gente de la sociedad civil en Colombia que trabaja temas de seguridad. Y ellos nos presentaban, una ONG nos presentaba un programa en el que solo se trabajaba con la gente que estaba cometiendo estas incivilidades que mencionabas tú, y lo que trabajaban ellos era como cómo dignificar a esas personas, teniendo en consideración sus adicciones o sus problemas de pobreza extrema, pero cómo dignificar la vida de esas personas y la presencia y la habitabilidad de esas personas en los barrios para, de alguna manera, a través de esa dignificación,
disminuir el miedo a lo que aparecía también en la presentación de Joel, ¿no? El miedo al pobre, el miedo a la persona que vive en situación de calle, al drogadicto. Em, y bueno, creo que eso conecta también un poco con la pregunta de Graciela. Hay niveles de complejización de la ciudad, niveles de desigualdad en los que es utópico decir que vamos a terminar con el crimen. Yo la otra vez he escuchado a una investigadora chilena decir, bueno, tenemos que reconocer que tenemos que convivir con ciertos tipos de criminalidad, con ciertas formas de criminalidad súper antipopular, decir una cosa así. Entonces hay que tomar la decisión qué hacemos y con qué convivimos y con qué no. Em, y respecto a lo que decía Antonella, es súper interesante a propósito de esta constatación, ¿no? De que no tenemos crimen organizado, pero sí tenemos una criminalidad que se está complejizando y tenemos bandas. Yo recordaba también un trabajo de campo en el verano con chicos, con adolescentes infractores de ley, básicamente cabros que están en estas bandas. Em, y claro, lo que pasa es que como no, también como no, es súper paradójico, pero como no tenemos crimen organizado, no hay organización del crimen, no hay un orden del crimen. Entonces lo que tenemos son cabros que están disputándose los territorios, las calles, sin que haya una, yo sé que esto suena raro, pero como una criminalidad realmente organizada, donde haya, estamos en ese estadio que es como, que produce lo que tú decías muy bien, que un cambio, más allá de si hay crimen organizado o no, el tema es que hay un cambio en la experiencia vital de las personas que viven en sectores populares con respecto al crimen. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Ponemos le ponemos la chapa de crimen organizado? A mí me parece que eso no sirve mucho, en verdad. No da cuenta además de la complejidad de la realidad que estamos viviendo hoy día. Seguir el hilo de un punto que me acordó en respuesta a Manuela, las sensibilidades. Entonces, me pasó en una entrevista reciente, una mujer me dijo, le pregunté una de las preguntas, ¿ha visto algunos cambios en la vida cotidiana, en el barrio, en el metro, etcétera? Y me dijo que, ¿sabes qué? Y eso en el contexto de inseguridad, es que están vendiendo mucho en el metro. Y como que, sí, 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 y como la burbuja de pensamientos, estoy pensando, pero ¿qué tiene? No hacen nada. Pero claramente eso provoca un sentido de inseguridad en esa persona, a pesar de que las personas jamás, o sea, yo paso en el metro todo el tiempo que estoy acá, de La Florida, Maipú, Santiago, todos lados, y nunca he visto alguna agresión desde los vendedores, jamás. Eh, pero obviamente como desordena un poco la imagen de que es metro para esa persona. Entonces eso puede también provocar más miedo. Mm. Que cantan mal, allí te creo, pero más allá. Bien, a ver, yo me voy a permitir hacer una pregunta a Joel, sobre todo, eh, que a lo mejor es un poco diferente al tono de lo que estamos hablando en este minuto, en donde ha derivado la conversación, pero que me parece que está muy sobre la mesa de lo que se ha dicho, y es conectarlo con tus estudios sobre clases medias, ¿sí? Em, Tu investigación, digamos, ha mostrado cómo la construcción de la identidad de la clase media, sobre todo en estos barrios, ¿no es cierto?, sobre todo en la Florida, ¿no es cierto?, en comunas donde lo que se ha visto es más bien como un ascenso social, ¿no es cierto?, trayectorias de movilidad social que quizás no son hacia los sectores más acomodados, pero sí hay un cambio importante respecto a la experiencia vital de las personas y sus familias de origen, etcétera. Entonces, la dificultad de ser clase media, de convertirse en clase media, de ser visto como clase media o sentirse parte de una clase media en construcción. Eso es como una síntesis Mm, muy bruta de tu trabajo, pero en el mm. fondo de todo lo que has mirado hasta ahora. Em, y aquí lo que yo estoy escuchando es que ya quizás no son solo estos entrevistados, pero sí han pasado por lo menos 10, 15 años de
repertorios disponibles para constituir esas identidades de clase media en estos barrios, en estas comunas. No estamos en los 80, no estamos en los 90, no estamos en el comienzo de 2000, estamos en el 2025, ¿no es cierto? Em, y al parecer sigue habiendo una forma muy importante de operar de las barreras simbólicas y morales, ¿no es cierto? Como una cosa muy típica chilena, que cuando no hay más elementos de diferenciación, la gente recurre a lo moral, ¿no es cierto? Como si más o menos tenemos el mismo nivel de educación, más o menos ganamos lo mismo, más o menos vivimos en el mismo barrio, ¿qué es lo que nos va a diferenciar? Que yo soy bueno, tú eres malo, que yo soy decente, tú eres indecente, ¿no es cierto? Como es un mecanismo al cual se recurre habitualmente, ¿ya? Entonces, me gustaría saber cómo conectas la rejerarquización de las barreras morales en lo que es ser de clase media en estos barrios hoy, ¿ya? Porque creo que hay o sea, de hecho, Loreto lo identificó, acá los comentarios de incivilidad, de gente decente, de como esa, esa jerarquización de quién pertenece y quién no pertenece, Mm. se vuelve a utilizar, pero no necesariamente con los mismos, donde está el mismo límite de dónde parte, ¿no es cierto? Esa jerarquización y lo que se hace como equivalente. Creo que el punto que hace Loreto sobre el clivaje progresista conservador, yo creo que nos sirvió a nosotros cuando estábamos estudiando la clase media, quizá en otro momento, pero ahora la cosa es mucho más compleja. O sea, yo también he hecho terreno últimamente, bueno, hace unos años, y en la Florida la gente votaba por Parisi, ¿no? No sabía yo cómo ubicar a Parisi en las coordenadas que tenía históricamente. Entonces me gustaría como también llevarte un poco a esa reflexión sobre qué rol juega el manejar, el manejo, la gestión de la inseguridad en la narrativa de lo que significa la pertenencia social en estos barrios, mirando tu trayectoria y lo que tú ves ahora. Ya, gracias. Claro, o sea, el terreno que hice para Identity Investments, inversiones identitarias, fue, como decía al principio, entre 2008 y 2010. Fue un momento muy distinto a ahora. Fue Bachelet 1, fue un periodo cuando todavía no hubo tanta desaceleración de la economía, como pasó con la segunda década de los 2000. Eh, y, o sea, está esta idea de que el grupo de como que había experimentado movilidad social, los llamo los pragmatistas, de clase media baja, por un lado está muy claro la diferenciación moral con los pobres. Mando a mi hijo a un colegio subvencionado para que no se mezcla con los pobres, para que no tenga eh, malas costumbres, que no habla como ellos. Eh, y a su vez como un sentido de que yo surgí por mi esfuerzo y por tanto quiero ser reconocido de alguna manera por eso. También fue un contexto en el cual las personas se sentían que tenían algún control sobre el acceso a la vivienda, no se había disparado los precios de suelo como pasó posteriormente, y también el colegio de los hijos, porque fue pre-SLAP. Y el SLAP ahora como que todo el mundo está enojado con los estados, izquierda, derecha, centro, político, en el sentido de que no les da como autonomía para elegir el colegio que estaban acostumbrados a hacer eso. Claro, claro. Eh, ya, entonces fue un momento particular y fue también un momento de recién había comenzado esta cosa de los pingüinos. Entonces, había algunos padres que estaban a favor y otros padres que estaban en contra, pero fue como recién iniciándose ese ciclo de movilización social. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las clases medias? Entonces, ¿cuáles fueron las barreras morales en esa época? Fue por educación, que
estos arribistas que llegaron a barrio son unos tontos, no son educados, etcétera. Yo soy más inteligente, bla, bla, bla. Eso fue una. O los de clase media baja, eh, eh, no me quiero aislarme de los pobres en el barrio, pero también siento como interpelado y las microagresiones de la clase media alta en mi colegio. ¿Ya? Muy poco sobre migración. Quizás 2 personas me hablaron de peruanos que experimentaron discriminación en los colegios, algo así. Y está también esa idea de que yo soy de clase media, quizás clase media alta, pero mis amigos y amigas se fueron a la dehesa y no entiendo su forma de ser. Yo vivo en Ñuñoa, lo vivo en la Florida, eh, y estas personas estudié con ellos, pero están en otra, están en un barrio cerrado donde se ven los cóndores en los Andes, una cosa así, como que rareza, ¿ya? Ahora, post estallido, post pandemia, eh, o sea, igual en esa época vi una precarización, una precariedad de las clases medias, que el miedo a la cesantía, que no logro conseguir casa en la comuna donde quiero vivir, donde me crié, eh, que siento como más competencia en el trabajo. Pero hoy día yo creo que es una clase media mucho más precaria. Hay una sensación de vulnerabilidad en el día a día y esa vulnerabilidad viene de la inflación, toda la experiencia de la pandemia, algunos perdieron sus negocios, eh, la, eh, la inseguridad cotidiana y está mucho esa idea de que quiero volver al Chile de antes, el Chile antes del estallido. eh, Cuando estaba en el ladrón tradicional, cuando se podía elegir el colegio, cuando está todo como normalizado. ¿Ya? Y ahora se ha puesto mucho más difícil. Eh, Ahora, las barreras morales, yo diría que eh, está muy claro esta idea de que, bueno, me he vivido de los criminales, que yo me he esforzado y trabajado y esta otra gente pone la mano en el bolsillo de otras personas y obviamente eso es inmoral. Eso es uno. Lo otro son los inmigrantes, también la asociación con el crimen, pero también está el concepto de que especialmente los venezolanos y venezolanas eh, llegan a imponer su cultura, eh, que la música, que la fritanga, eh, y que les dan más bonos a nosotros, eh, que colapsan los spam, colapsan los colegios, eh, y y está también una distinción dentro, o sea, entre distintos grupos de inmigrantes. Los haitianos muy buenos, no molestan, los peruanos, unos caballeros, los colombianos, no sé, los venezolanos obviamente son los malos de la película. Eh, pero hablan también, y eso tiene que ver con las barreras morales, los que llegan a aportar al país y los que vienen a delinquir. Entonces, dicen, antiguamente llegaron los inmigrantes a trabajar y lo hicieron bien y ni un problema, eh, eh, pero y siguen habiendo personas así, hablan de la persona que cuidó a la mamá o eh, a veces tienen relaciones familiares por matrimonio con inmigrantes y buenas relaciones. Em, pero también esta imagen del inmigrante eh, eh, criminal. Em, Así que veo a una clase media o clase medias que se siente más arrinconada eh, y con un sentido de incertidumbre mayor de lo que existía en 2008-2010.
Y por último, yo creo que está muy fuerte una diferenciación generacional, que también se sobrepone con orientaciones ideológicas, que los jóvenes son flojos, que no quieren trabajar, que pasan deprimidos, que eh, y no saben hacer las cosas bien como mi generación, o no entiendo mucho esta juventud que es media rara, eh, no quieren casarse, solo quieren mascotas, no quieren tener hijos, eh, eh, tienen identidades no binarias, etcétera. Entonces, yo creo que claramente han cambiado las claves y las jerarquías morales de las clases medias de lo que nosotros vivimos en antaño. Lo cual es, bueno, es súper interesante el punto de vista de, o sea, creo que todo lo que retratas ahora, uno puede entender que está como en la trastienda del chivo expiatorio de cristalizarlo en el último malo de los malos, ¿no? Como quién es el antagonista, pero en realidad el conjunto de las incertidumbres es mucho más complejo de lo que estamos viendo. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de la sesión y creo que ha sido sumamente interesante. Quiero agradecerle al público por haber participado. Un agrado tenerlos y tenerlas acá. Como siempre, bienvenidos para nuestras jornadas de investigación. Y un agradecimiento muy especial a Loreto por participar con nosotros, sus comentarios, y por supuesto a Joel por compartir su trabajo en curso. Y quedamos esperándolo para la próxima jornada de investigación del instituto. Bueno, Gracias. bueno, gracias a todas y todos, especialmente a María Luisa, al instituto, a Loreto y por las preguntas muy, muy estimulantes.